Muy buenas a todos, mi nombre es Manuel Martínez y en este módulo vamos a tratar la industria aeronáutica desde la perspectiva de las operaciones de compañía. El índice de las materias a tratar en esta exposición será la planificación, la selección de rutas, la selección de flota, programación de aviones, programación de tripulaciones, gestión de combustible, operaciones irregulares, asignación de puertas de embarque, estrategias en embarque de pasajeros, complejidad computacional, heurística y software, departamento de información tecnológica y un pequeño estudio de una startup. Todos estos temas los trataremos desde la perspectiva de una introducción, donde podréis coger los conceptos básicos a la hora de realizar lo que hemos anteriormente comentado. La historia y evolución de la aviación se produce a principios de los años 20 con el transporte de correo y carga. Era la empresa de correos utilizando aviones de la Primera y Segunda Guerra Mundial y adaptándolo a diseños civiles para tales propósitos. Las distancias que se recorrían en aquellos trayectos eran cortas y al ser un servicio público los beneficios eran mínimos. Como consecuencia del incremento de rutas en el servicio postal, aparecen las primeras empresas de aerotaxis, que inician sus operaciones con aviones más grandes, mejor equipados y más confortables para los pasajeros en estos años. Durante los años 60 y 70, los aviones diseñados para la Segunda Guerra Mundial, principalmente el DC-3, fueron reemplazados por otros de mejores características. Los turbohélices y algunos pequeños reactores, como por ejemplo el Fokker 27 Friendship y el PAC 111. En esos años, el transporte de mercancías y pasajeros por vía aérea estaba regulado por la CAP, con tarifas asignadas. Por eso las compañías regionales utilizaron aviones de hasta 19 pasajeros, para evitar la normativa y así poder establecer tarifas a conveniencia. Tras la desregulación de 1978 y los cambios estimulados, animó la aparición de compañías aéreas regionales en el mercado del transporte de pasajeros a principios de 1980. Las compañías aéreas, Legacy y Mayor, desecharon las rutas no rentables y formalizaron acuerdos comerciales, o bien patrocinando a las mismas, o utilizando colores y logotipos de las compañías aéreas grandes. Este era un proceso necesario para seguir siendo rentable en determinados destinos, donde la ocupación era un problema, y se hacía necesaria la participación de compañías regionales. La competitividad originada en los hub and spoke necesitaba la alimentación de pasajeros procedentes de estas rutas no rentables. Por lo tanto, aquí juega un papel importante el desarrollo de las compañías regionales, por su estructura y tipo de aeronaves. La estructura de estas compañías es pequeña, ya sea porque están abanderadas por compañías que trabajan en el modelo hub and spoke o porque han focalizado el mercado en localidades o comunidades autónomas, por el segmento de avión, turbohélices o regional jet y el número de bases de operación. El código compartido, code sharing. En 1984 se inician acuerdos de marketing entre las grandes compañías y las regionales. La aparición de los códigos compartidos y, o en algunos casos, las compañías grandes participaban de la propiedad de las regionales. Esto supuso una racionalización en la estructura de los destinos. Las compañías regionales que no firmaron acuerdos o que no eran sponsorizadas por las grandes empezaron a desaparecer. El motivo de la existencia del código compartido entre una regional y una compañía grande se basa fundamentalmente en determinados beneficios para el pasaje que motivan la utilización de este tipo de compañías. Por ejemplo, no tener que recoger maletas, aumento en los puntos en la tarjeta de fidelización, tarifas reducidas, posibilidad de enlace con otros destinos en un hub and spoke. Y si además la compañía pertenece a una alianza OneWorld, SkyTeam o Star Alliance, ofrecen mayor cantidad y variedad de destinos. Lo más importante de este tipo de códigos compartidos es la adecuación de los horarios de los vuelos regionales a los enlaces previstos en el hub, siendo esta la estrategia que siguen todas las compañías que están alimentadas por compañías regionales. La desregulación en Europa. De la misma manera que evolucionaron las compañías regionales en Estados Unidos, Europa siguió el mismo patrón, con mayor significado después de la desregulación del 2000. Un nuevo escenario se plantea con la entrada de nuevas compañías aéreas en competencia monopolística. Las compañías existentes que efectuaban vuelos charter, por ejemplo, Spanair Air Europa, inician su andadura en el vuelo en el vuelo regular, a menor coste. A las compañías de bandera se les plantea un nuevo problema.
cómo alimentar su hub desde aquellos aeropuertos situados en ciudades pequeñas, donde por volumen de pasajeros esas rutas dejan de ser rentables con el uso de aeronaves del segmento Airbus 320 MD-80, una configuración media de pasaje de 170-160, pero sí son necesarias para alimentar su hub. Por lo anteriormente expuesto, a partir de ese momento se inician acuerdos de utilización de código compartido, o bien wet lease o patrocinio de compañías regionales, siendo su primer objetivo la reducción de costes y el mantenimiento de esas rutas. La industria aeronáutica en el desarrollo de aeronaves regionales. Todo lo anteriormente expuesto tiene una incidencia importante en el desarrollo y fabricación de nuevas aeronaves regionales para la industria, donde las que ya tienen tradición como Boeing, Airbus, Fokker, actualmente desaparecida, Dash, SAF, ATR, Embraer, adaptan su fabricación a nuevos modelos en el segmento de los jet, regional jet. El mercado crea la necesidad de un segmento mayor, aviones de 70 a 100 pasajeros. La posibilidad de incorporar este tipo de aeronaves a las compañías grandes, misma cabina, y que los destinos en horarios valle mejoren la rentabilidad y eficiencia utilizando este tipo de aviones. En la actualidad hay dos proyectos que en breve serán realidad de dos empresas, una china y otra rusa, que están desarrollando dos modelos de avión regionales en un segmento de 90 a 100 pasajeros. Es decir, la industria en toda su extensión evoluciona según los mercados y sus necesidades. Como conclusión, diremos que la globalización y búsqueda de la sostenibilidad de la aviación comercial está dibujando un nuevo espectro. La aviación regional sitúa la fabricación de aviones en un segmento de 70 a 100 pasajeros, facilitando la eficiencia en consumo de combustible, evolución tecnológica y estandarización de la flota, y asimismo optimizando la confortabilidad, ampliando la cabina de pasaje. Ahora hablaremos de la tendencia del vuelo regional en España. Por definición, todas las rutas domésticas en España son regionales. La principal compañía aérea española, Iberia, abordó el patrocinio de una compañía regional a principios de los años 2000, Air Nostrum, que les nutre de pasaje, en rutas de baja densidad con aviones del segmento 50-100 pasajeros, al principal hub que es Madrid. Ahora sí, la aparición del AVE, tren de alta velocidad, plantea un nuevo escenario. Una de las primeras consecuencias es la reducción drástica del tráfico aéreo en Sevilla, que enlaza diariamente con 6-7 frecuencias con trenes de alta velocidad, y la segunda es la disminución de frecuencias y pasaje en el puente aéreo. Otro de los aspectos fundamentales que influyen negativamente en el avión como transporte son los inconvenientes que originan los controles de seguridad en los aeropuertos, tras los atentados del 9/11, contexto que no se da en las estaciones de tren. Esto ha ocasionado la utilización de aeronaves de menor segmento en horas valle en aquellas rutas o aeropuertos para los que inicialmente no estaban programadas las compañías regionales, pero que sin su intervención no sería posible competir con el AVE, tren de alta velocidad. Este es un nuevo reto que se les plantea a las compañías aéreas españolas. Veremos en un futuro no muy lejano qué rol le asignan a las compañías regionales si quieren mantener su nicho de mercado en el transporte de pasajeros. Ahora hablaremos de las low cost carrier. La idea principal en las que están fundamentadas las compañías low cost es menores costes de producción, lo que lo trasladamos a menores costes a los clientes, en este caso pasajeros. Puntos fuertes: bajos costes laborales, con alta productividad, reducción del precio de los billetes a través de la distribución, en este caso Internet. La simplicidad en las tarifas hace que sea más atractivo y sencillo comprar un billete. Reducción de tarifas debido a que no se da servicio a bordo de comidas, periódicos, refresco, Nutrilite. Mejor posicionamiento para competir ofensivamente en base a precios, a ser compañías de nueva creación. Menores costes es igual a menores barreras de entrada en nuevos mercados. Obtienen subvenciones de las corporaciones locales.
lo que les permite reducir el precio del billete. Obtienen derechos diferenciados en los aeropuertos, como por ejemplo, Aeropuerto de Valencia, pasillo verde que les permite no utilizar el servicio de Finger. Mismo modelo de avión, consiguen reducción de precio y servicios para el mantenimiento y compra. Fit Commonality. Al utilizar el mismo tipo de avión, reducen costes en habitaciones de tipo para sus pilotos y en mantenimiento. Puntos débiles, que también los tienen. Muy susceptibles a las subidas de combustible. Mayor gasto en mantenimiento, ya que sus vuelos son más cortos y tienen un mayor número de despegues y aterrizajes. Fuerte competencia con las compañías de bandera, que están adaptando sus costes y además intentan ofrecer servicios completos. Es decir, comida, periódicos, etc. No dan servicio de carga, debido a su metodología de quick turnaround, lo cual reduce sus ingresos. Es decir, no se lleva carga a bordo porque esto produce un retraso en las escalas y lo que les interesa a las compañías de low cost es que sus escalas sean ágiles, entre 35 y 40 minutos. Solo dependen de los ingresos por pasajeros. No tienen alimentación de pasaje procedente de las compañías regionales. Alta competitividad con compañías low fare o bajo coste. El cliente reclama un programa de vuelos regulares. Al utilizar aeropuertos secundarios, los clientes de vuelos transoceánicos no usan este tipo de compañías, ya que no disponen ni de vuelos ni horarios que permitan enlazar con los mismos. Aunque ofrecen beneficios por ser cliente habitual, al ser un short haul no redundan demasiado en los clientes, que ven en las compañías de bandera la mejor forma de obtener este tipo de beneficios. Ahora hablaremos de las compañías de bandera, Legacy o Major. Puntos fuertes. Producen más beneficios que las low cost carrier, probablemente en torno a un 20% más. Ofrecen un servicio non-stop. En su programación de vuelos están incluidos aeropuertos de ciudades pequeñas y rutas internacionales o transoceánicas que, dados los cambios sociales que se producen en la actualidad, viajes vacacionales, cada vez son más demandados este tipo de vuelo. Ofrecen vuelos que se adaptan mejor a los vuelos de negocios, permitiendo que los clientes puedan ir y regresar en el mismo día. Ofrecen beneficios por ser cliente habitual, Frequent Flyer Benefits. Mayor experiencia en el sector a la hora del servicio que se les ofrece a los pasajeros, lo cual motiva la elección de este tipo de compañías. Si la economía crece o estamos en un buen ciclo económico, al tener servicio business class, la rentabilidad es mayor, ya que está incluida esta tarifa. Ahora bien, si la economía le sucede lo contrario y entramos en un ciclo inverso, podemos adaptar la clase business a turista, ya que la mayoría de las aerolíneas de bandera utilizan la cortina móvil, como separación de clase y servicio a bordo. Ahora hablaremos de los puntos débiles que tienen este tipo de compañías. Altos costes de producción y laborales. Mayor número de empleados por avión. Numerosos cambios de última hora, las mini chains, propiciados por trabajar con conexiones. Menor productividad, restricciones sujetas a los convenios colectivos de todos los respectivos colectivos. Pilotos, auxiliares de vuelo, personal de rampa, que trabajan en la compañía. Incremento de costes por el aumento en tiempos de rueda a rueda, block time, favorecido por trabajar en aeropuertos de alta densidad de tráfico, lo cual motiva un mayor gasto de combustible, grandes rodajes y esperas para iniciar el despegue. Modelo Just in Case. Deterioro del servicio prestado al cliente, pérdida de maletas, indemnizaciones de conexiones, lo que origina gastos adicionales en hoteles, comida, debido a que la mayoría de los vuelos llegan prácticamente al mismo tiempo para ulteriormente cumplir los enlaces con otros vuelos. Menor utilización del avión, que es realmente el que propicia los ingresos en una compañía. Alta dependencia en la interconexión de excesivos procesos, empleados, carga, pasaje, combustible, que si funcionan correctamente, el éxito y la tranquilidad de la operación está asegurada,
pero excesivas variables entran a formar parte de cada vuelo en un modelo hub and spoke, afectando negativamente a la puntualidad, que es lo que actualmente le da valor a una compañía aérea, el ranking de puntualidad. Fuerte competencia en servicio de carga, con empresas que solo se dedican a este tipo de negocio, ya que han implementado el servicio puerta a puerta, circunstancia que no poseen las compañías de bandera. Aquí podéis ver un gráfico donde se ven los costes que tiene una compañía de bandera y una low cost carrier. Es un informe de aviación civil en 2008. Echarle un vistazo y analizar qué parte influye más en los costes de una compañía de bandera y en los costes de una compañía low cost. Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto, actualmente es difícil definir con exactitud el patrón y modelo de una compañía low cost. Una de las primeras y actualmente un modelo a seguir como low cost es Southwest, que después de la desregulación inició un crecimiento importante en Estados Unidos. La utilización de diversos modelos de aeronaves y la entrada en aeropuertos de alta densidad de tráfico plantean un nuevo escenario donde las compañías se asemejan cada vez más unas a otras. Es decir, existe un punto convergente entre las compañías legacy y las compañías low cost. Las low cost actualmente están intentando captar al pasajero de business, ya que se está convirtiendo lo que anteriormente las compañías low cost sustituyeron a las compañías charter, ofreciendo un vuelo ida y vuelta entre ciudades de poca ruta de densidad de tráfico, actualmente lo están convirtiendo en vuelos regulares, lo cual permite que exista esa mayor competencia entre las compañías legacy y low cost, y que las legacy tengan cada vez que asemejarse más a las low cost y viceversa. Además, les vamos a sumar el cambio de hábitos sociales por parte de los pasajeros, que están favoreciendo la creación y aparición de compañías low cost de larga distancia, como por ejemplo Asiana Airlines. Ahora trataremos la planificación en una compañía aérea. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las compañías aéreas es la planificación de rutas, con complejos modelos de integración. Vamos a trabajar en este capítulo las diferentes variantes que existen desde la planificación de rutas. Vemos en la siguiente ilustración lo que son los nodos y los arc, links o branch, que son los nudos de conexión. Aquí podemos observar el flujo entre dos nudos, flujo directo, flujo indirecto, es decir, ese nodo es alimentado por dos nodos que a la vez solo sale en uno porque se han sumado los dos pasajes que venían procedentes de los dos nodos diferentes. Aquí vemos nodos de suministro, demanda en el nodo, tenemos network con 3 rutas, ciclos, es decir, que desde A, B, C, D se produce siempre la misma rotación de vuelos. Y aquí vemos un network conectado, es decir, todos su origen-destino están conectados entre sí. Se puede viajar desde cualquier punto de nuestra planificación de rutas a cualquier otro destino por cualquier ruta. La programación de rutas. La programación de rutas es el punto inicial en que todas las compañías aéreas necesitan para iniciar las operaciones. Consiste en saber a qué ciudades se va a volar y cuántas veces. Esto va a depender de la demanda, disponibilidad y tipo de aviones, regulaciones y el comportamiento de los competidores. Para grandes compañías aéreas, el departamento de programación de rutas puede contener más de 30 empleados. Hub and Spoke. La mayoría de las compañías aéreas utilizan esta distribución de vuelos. En algunas llegan a tener hasta 5 hubs. Cada hub sirve a unas ciudades referidas como spoke. Aquí vemos un ejemplo donde el hub es Roma
Y los spoke son las diferentes ciudades a las cuales está sirviendo esa compañía. En una programación de vuelos, como por ejemplo la que estáis viendo en este momento, vemos que todos los aviones parten de Fiumicino con un horario asignado que le va a permitir en el vuelo de vuelta poder distribuir ese pasaje procedente, por ejemplo, de Londres Gatwick, llevarlo a Catania, porque no tenemos vuelo directo desde Londres a Catania, que sería un punto a punto, que probablemente esté ofrecido por una compañía low cost que tenga base en Londres, ya que tiene poca densidad de tráfico. Ventajas de una programación de vuelos en un sistema hub and spoke. Tenemos altos beneficios, mejor eficiencia, cantidad inferior de aviones. Desventajas: menor confort de los pasajeros, mayor congestión en los aeropuertos hub que en los aeropuertos secundarios y mayor cantidad de personal y costes operativos. Desarrollo de las rutas y proceso de programación de vuelos. Hay dos tipos, estratégico o táctico. La diferencia fundamental es el tiempo. El estratégico puede variar de varios meses a 10 años y es función de la programación de rutas, vigilancia de los mercados competidores y operaciones. Podéis ver la gráfica abajo, lo que es a más de 60 meses o más, de 36 a 12, de 12 a 3 y de 4 a 1. Planificación largo plazo. Diversidad de flota. Debemos saber qué flota necesitamos en función de la prospección de mercado que hemos realizado y en función de la demanda de pasaje que podemos tener en un futuro. Planificación de personal. Debemos adaptar ese personal a ese incremento de flota y de rutas que tendremos en un futuro. La protección del hub. Es necesario proteger el hub desde la perspectiva de no permitir la entrada de competidores. A lo mejor debemos añadir rutas que en un momento dado no puedan ser rentables o no sean rentables, pero que nos permiten mantener ese slot, es decir, esa asignación de ese horario para poder realizar esa ruta. Añadir o cambiar el hub. Puede ser que ese hub no esté siendo rentable y tengamos que mudarnos a otra ciudad para poder trabajarlo en ese modelo que hemos hablado anteriormente, y mejoras en las instalaciones del hub. Es decir, por ejemplo, hacernos con una sola terminal, donde el pasaje solo vaya a esa terminal y esté la compañía trabajando tan solo en esa terminal, con lo cual estará todo concentrado y permitirá que los tiempos de escala y los transbordos de pasaje de un vuelo a otro sean inferiores. Posteriormente hablaremos un poco de la estrategia que se utiliza en este tipo de el embarque y desembarque de pasajeros para coger otro vuelo. Evolución de los mercados. Frecuencia y tiempo de servicio en cada mercado. Añadir o quitar nuevas rutas. La política de precios, muy importante, la política de precios. Predicción de los competidores. ¿Qué está haciendo el competidor? ¿Dónde se está estableciendo? ¿Qué tipo de aeronave se está comprando? ¿Qué tipo de rutas va a realizar en función del tipo de aeronave que ha comprado? Y, fundamental, el codeshare y las alianzas. Actualmente, las compañías low cost están siendo ya patrocinadas, como anteriormente hablamos de las regionales, por compañías grandes. Es decir, donde no es competitivo ni rentable utilizar una compañía legacy, están utilizando a las low cost. Mejora de la planificación. Desarrollo del calendario inicial sobre la flota disponible. Asignación de flota a las rutas diseñadas. Instalaciones y personal disponible. Es decir, para poder hacer rutas de baja densidad de tráfico, no podemos tener una aeronave de 180 pasajeros, porque ese vuelo no va a ser rentable. Luego hablaremos de los indicadores que nos va a permitir entender un poquito mejor este apartado. Programación.
¿Cuántas tripulaciones de vuelo necesitamos? Los horarios, salidas, llegadas. Fundamental y muy importante tener claro los tiempos de escala para un incremento de la utilización del avión, que es lo que nos va a producir y nos va a dar los mayores beneficios, y para cumplir con la normativa y la seguridad, el mantenimiento. Factor de carga y frecuencia. El factor de carga es la medida de pasajeros, expresado en porcentaje, por asientos ofrecidos por la compañía en un tipo de avión. Los factores de carga están afectados por el tipo de vuelo, frecuencias, tipo de avión, servicio ofrecido y, por supuesto, el precio del billete. Muy importante, el precio del billete. Aquí podéis ver un gráfico donde se expresa en función del precio, el factor de carga y el beneficio esperado. El factor de carga es utilizado para determinar la frecuencia entre city pairs, vuelos ida y vuelta entre dos ciudades. Debemos conocer la previsión de pasaje y capacidad del avión. Aquí podéis ver una fórmula que es la frecuencia, que es los pasajeros, dividido entre la capacidad por el factor de carga. Aquí es donde los departamentos de marketing y programación de vuelos deben trabajar para asignar las frecuencias de vuelo entre city pairs. Es decir, necesitamos saber, en función del tipo de aeronave, qué capacidad tiene la aeronave, qué demanda de pasaje, para poder asignar las frecuencias. No es lo mismo vuelos aislados entre regiones pequeñas donde probablemente solo se asigne un vuelo, ya que la demanda es pequeña y se deberá utilizar un tipo de flota de un avión pequeño, a vuelos entre dos capitales donde la demanda es mucho mayor y necesitamos un avión que tenga más capacidad. Aquí podemos ver la demanda de pasaje que tenemos real en un Airbus 320 con 180 asientos disponibles, y en función de eso pues vemos en la columna de pasaje que prácticamente, salvo los dos últimos, la mayoría de los vuelos van con un factor de carga inferior al break-even. El break-even es a partir de qué cantidad de pasaje el vuelo, coste cero, beneficio cero. Ahora es importante introducir un nuevo concepto, que es que la compañía debe realizar un estudio sobre la desviación estándar de pasajeros. ¿Cómo realiza esto? Es decir, en función de la demanda y previsión de pasaje que tiene para una ruta asignada, por ejemplo, Fiumicino-Barcelona, tiene 146 billetes comprados. Pero por un estudio histórico de los vuelos anteriores, a un tiempo a largo plazo, ha observado que para esa cantidad de pasaje siempre están faltando 29 pasajeros. Por ejemplo, para el Gatwick, 26, para el Sevilla, 27. Al venir establecido por un servicio de vuelo y de rutas en Hub and Spoke, muchas veces estos pasajeros han perdido el vuelo de conexión, o no se han presentado, o han cancelado el billete. Esto es muy importante porque en función de la flota y el tipo de aeronaves podemos hacer cambios de última hora y poder asignar un avión que tenga menor capacidad y hacer el vuelo rentable para cumplir con el break-even. Selección de flota. Una vez realizada la planificación y selección de rutas, el siguiente paso es analizar el tipo de flota adecuado que vamos a utilizar. La tarea es hacer que coincida el tipo de flota con la ruta a volar. Es importante resaltar que es la elección de flota y no el tipo de avión, importante, la elección de flota y no el tipo de avión, y el objetivo es asignar cuantas variantes de flota tenga la compañía al mayor número de rutas. La selección de flota no se debe confundir con la planificación de flota. La planificación de flota es una decisión estratégica que se debe tomar cuando la compañía es concebida y se ha de estudiar el número
y tipo de avión necesario para la programación de vuelos. Analizar y repasar lo anteriormente expuesto, porque en función del tipo de avión podremos obtener el mayor beneficio en esas rutas de baja y alta densidad o media. Las compañías operan un número diferente de flotas. Cada flota tiene características: coste, capacidad de asientos, peso al aterrizaje, tripulación de vuelo, mantenimiento y gastos de combustible. En la tabla podéis encontrar las variantes de los aviones y flotas de Air France, British, Iberia, Turkish. Indicadores: ASM o ASK. Asientos disponibles por milla o kilómetro representa la capacidad de la compañía, es decir, el número de asientos disponibles por año multiplicado por el número de kilómetros volados. RPM o RPK. Ingresos por pasajero por milla o kilómetro y representa el total de pasajeros que han pagado por volar multiplicado por el número de millas o kilómetros que han volado. El RPM, RPK, se considera la demanda, siendo el RPM siempre menor que el ASM. Esto es debido a que las compañías no tienen todos los asientos vendidos. Yield: ingreso por pasajero y milla o kilómetro volado. El yield se obtiene dividiendo los ingresos totales por el RPM o RPK. RASM o RASK. Ingresos por asientos disponibles por milla o kilómetro. Se obtiene dividiendo los beneficios totales por ASM. KASM o KSK. Coste de los asientos disponible por milla o kilómetros volados. Se obtiene dividiendo los costes totales por el ASM. Este dato es muy importante, ya que en función de lo que nos cueste un asiento, en función del tipo de flota, podremos asignarle una tarifa. Costes operativos. Los costes operativos de un vuelo dependen principalmente del tipo de flota asignada a las rutas y se determina: KSM, flota, por la distancia, por número de asientos del avión. Es decir, lo que hemos hablado anteriormente, que en función del pasaje previsto, de la demanda, de la desviación estándar, se le deberá asignar un tipo de avión que en función de los pasajeros que van a volar en esa ruta será mayor o menor en capacidad de asientos. Ahora analizamos el coste de pasajeros que no han embarcado. Si en la planificación de flota se asigna a una ruta un tipo de avión de gran capacidad, estaríamos en el escenario de baja demanda para esa ruta y se produciría un bajo factor de carga, con lo cual los costes operativos serían elevados y los ingresos bajos. En definitiva, ingresos bajos, consecuencia, una ruta no rentable. Pero si por el contrario asignamos una flota de corto radio con poca capacidad de asientos, tendríamos el problema contrario: pasajeros se quedarían en tierra y por lo tanto pérdida de ingresos por pasajeros que no han volado debido a la insuficiente capacidad de la aeronave. Esto se puede calcular con la demanda histórica de esa ruta y la desviación estándar. Esto produce un sobrecoste, ya que el pasajero debe ser recolocado en otro vuelo que a veces no es de la misma compañía y además indemnizado. Podéis ver debajo una fórmula que es coste por flota igual número de pasajeros que se quedan en tierra por RASM o RSAK por distancia. Asignación de flota al network o a las rutas que hemos estudiado y que vamos a implementar en la compañía. Lo que hemos tratado anteriormente nos va a ayudar a resolver el problema del tipo de flota que tenemos que asignar a las rutas estudiadas. Pero esto no identifica el tipo de avión que vamos a poner en cada ruta, y es lo que vamos a tratar en este apartado. La asignación del tipo de avión a la ruta es el mayor objetivo para maximizar beneficios o reducir costes.
Ruta. Cada ruta debe ser realizada por un solo avión. Factor de carga. En función del mismo debe ser el mayor posible. Mantenimiento. En función de las rutas, no todos los aeropuertos disponen de asistencia en mantenimiento. Requerimientos de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento es la columna vertebral del éxito de una compañía. El rol de mantenimiento es mantener la seguridad, la aeronavegabilidad y las revisiones diarias de cada avión. Cada flota tiene un programa de mantenimiento que es aprobado por la autoridad y este debe ser planificado y realizado según los plazos. Según la FAA, a check, cada 60 horas de vuelo en máximo 48 días, incluye inspección visual de los sistemas más importantes. B-check, de 300 a 600 horas de vuelo. Incluye inspecciones visuales y además lubricación de todas las partes móviles. C and D-check, de 1 a 4 años. Y el avión queda en tierra y pasa a andar. Las prácticas de mantenimiento de las compañías aéreas son más restrictivas. Se realizan A-check entre 1 y 3 días y requiere de 3 a 10 horas de trabajo. Esta revisión se realiza durante la noche, cuando el avión está en tierra, adaptando esta revisión a la programación de vuelos. Esto quiere decir que es muy importante la recuperación de todos los vuelos antes de las 12 de la noche, si estos están programados para esa hora. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual las compañías aéreas realizan todas las tareas de mantenimiento y así no tienen que retrasar los vuelos, los primeros vuelos de la mañana, para realizar estas tareas. En función de las rutas donde tengamos mantenimiento, como por ejemplo, esta es otra variable que debemos introducir en nuestra programación de vuelos. Supongamos que solo tenemos mantenimiento en Barcelona. Todos los vuelos deberán hacer noche en Barcelona, cada máximo 3 días. Validación de rutas. Para que una ruta sea válida, debemos introducir el tiempo de escala. Este tiempo es el comprendido desde que aterriza y vuelve a despegar. Incluye el rodaje al parking, desembarque de pasajeros y equipaje, limpieza, cruzado de cinturones, inspecciones, preparación del siguiente vuelo por parte de la tripulación de vuelo, embarque de pasajeros y maletas. El tiempo de escala varía desde 20 minutos a 1 hora. La media en las compañías de bajo coste varía de 35 a 45 minutos. Programación de tripulaciones. La programación de vuelos está incluida en el proceso de identificación de secuencias de vuelos y asignación de tripulaciones de vuelo y de cabina. La programación de tripulaciones, como la asignación de aviones a las rutas, se realiza después de la asignación de flota. ¿Cuáles son los costes en los que incluyen las tripulaciones? Salario, beneficios sociales, dietas. Es el segundo coste más importante después del combustible. La primera fase en la programación de vuelos es desarrollar el crew pairing, que es una secuencia de vuelos dentro de una misma flota, comiencen en una base y terminen en esa base, por definición. Bases donde vive la tripulación de vuelo. Las compañías grandes tienen varias bases. Y de hecho, actualmente, el sector se mueve a cada vez reducir los costes de las tripulaciones, abriendo y colocando bases donde se realicen los vuelos por esas tripulaciones que están en esa base. Es decir, no mover tripulaciones de una base a otra, con lo cual incurrirían en gastos adicionales como hoteles o billetes en otras compañías. El crew pairing tiene que satisfacer muchas restricciones como sindicatos, la normativa del país y las regulaciones contractuales. Los días programados van desde 1 a 6, en función del acuerdo con el sindicato y contractual. El máximo periodo de servicio de un tripulante, actualmente se ha publicado recientemente la Flight Crew Limitation en Europa, es 60 horas en 7 días consecutivos, 110 horas
en 14 días consecutivos. 190 horas en 28 días consecutivos. Este es el máximo periodo de servicio. Y ahora analizamos el máximo tiempo de vuelo que puede realizar un tripulante, que es 100 horas de vuelo en 28 días consecutivos. Es decir, desde que inicia el pushback o el retroceso, o mejor dicho, desde que se cierran puertas hasta que se vuelven a abrir puertas, 900 horas de vuelo en un año de calendario o 1000 horas de vuelo en 12 meses consecutivos. Una vez que hemos solucionado el crew pairing, ahora debemos individualizar la programación y asignar a cada tripulante una programación de vuelos. La mayoría de las compañías europeas permiten a sus tripulaciones solicitar días libres, lo cual la compañía intenta cumplir y así construye una programación más personalizada, que tiene las siguientes restricciones: días de entrenamiento, cursos online, cursos presenciales, sesión de entrenamiento en un simulador de vuelo. Ahora vamos a tratar el sistema de gestión de combustible, que en función del coste del petróleo va a ser uno de los mayores costes que tienen las compañías aéreas. Ha llegado a ser hasta un 35-40%. El precio del combustible tiene un gran impacto en los costes operativos de las compañías. En muchas ocasiones ha llevado a la bancarrota a muchas compañías aéreas. Desde 1950 las compañías cambiaron los motores de pistón por motores de reacción. El combustible mayormente usado es el Jet A1. Cuando las refinerías procesan el crudo, estas producen tres tipos de crudo, que son comúnmente denominados en función de la posición que ocupan en el barril de petróleo. Si están en la parte superior, media o inferior. Cuando se calienta la parte superior, se obtiene la gasolina normal. En la parte media encontramos aceites y queroseno, y en la parte inferior son los productos más pesados, como aceites y combustibles para las industrias. Aquí vemos un gráfico en función del año y el coste del barril de petróleo. El barril contiene 158 litros de líquido. Si os fijáis, en función de los eventos sucedidos, como por ejemplo en el 91 la guerra del Golfo, la crisis financiera del 2008-2009, el petróleo y el coste del barril en este caso ha sido influenciado por estas situaciones. Aquí podéis ver otra gráfica en esta gráfica podemos ver el coste del petróleo por valores de euro galón. Fuel hedging. El hedging es una estrategia que compradores, vendedores de productos, mercancías, adoptan para protegerse contra la fluctuación de los precios. Considerando, por ejemplo, que una compañía aérea quiere comprar 1000 barriles de jet fuel y asumiendo que el precio del combustible está en $50, con un pronóstico de incremento del coste del fuel, llega a un acuerdo y lo compra a $50. A partir de aquí, dos escenarios se presentan. Si el combustible sube a más de 51, la compañía está protegida y habrá ahorrado. Y en caso contrario, la estrategia es errónea y los costes operativos en relación a los competidores serán mayores. Las compañías aéreas habitualmente adoptan el fuel hedging para estabilizar sus costes operativos, ya que son menos predecibles que los costes fijos de tripulaciones, costes de mantenimiento, etc. El fuel hedging que adoptan las compañías aéreas son de dos tipos: mercado over the counter, mercado paralelo no regularizado. Son contratos entre la compañía y un banco de inversión o un suministrador de combustible y no está regularizado. Este tipo de contratos está sujeto a un riesgo. En el caso de bancarrota de cualquiera de las partes, la otra parte no recibirá el dinero. Exchange Trade o fondo negociable de mercado. Es un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice. Se realiza a través de intercambios internacionales y protegido del impago en caso de bancarrota. Los siguientes son algunos de los más comunes que realizan las compañías. Plain Vanilla Swaps, derivado financiero, es un contrato
OTC, donde donde las posibles fluctuaciones del mercado son cambiados por un precio fijo. Estos contratos se realizan con instituciones bancarias. No hay cambio de producto, sino una obligación contractual con dinero. Future Contract, contrato de futuros, es un acuerdo entre comprador-vendedor de una cierta cantidad de producto a un precio fijado en un tiempo designado. Forward Contract, un forward, como instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada. La diferencia con los contratos de futuros es que los forward se contratan en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. Modelos matemáticos en gestión de combustible. Las compañías aéreas adoptan el fuel hedging como anteriormente hemos comentado, durante las fases de operación. Las compañías pueden tomar ventaja usando otras estrategias para ahorrar combustible. Una de esas estrategias en el fuel tankering o fuel ferry. Estas estrategias se llevan a cabo cuando el combustible en destino es más caro que en origen y además el coste del transporte, ya que se consumirá más combustible debido a un incremento del peso, costes de mantenimiento de landing gears, flaps, ruedas. Un ejemplo. United Airlines tiene contabilizado un coste adicional de mantenimiento de 0,9 céntimos por kilo adicional en costes de mantenimiento por kilo transportado de combustible. Introducimos el concepto de fuel tankering operacional, que se realizará cuando el aeropuerto de destino esté limitado por falta del mismo, mala calidad, previsión de tormentas y que el aeropuerto de destino tenga restricción para recarga de aviones. O además, para reducir el tiempo de escala, algo que es muy importante como hemos hablado anteriormente. El coste de combustible varía entre los diferentes aeropuertos y este dependerá de las regulaciones locales. Impuestos estatales, por ejemplo, en África son bastante elevados, y por su proximidad a las refinerías, tuberías, acceso al aeropuerto y volumen. Podéis ver en la gráfica de abajo que uno de los mayores productores es el Middle East, pero en cambio el coste no es muy inferior al de los demás. Es decir, tienen pocas refinerías. Caso de estudio. El consumo de combustible dependerá de la evaluación en minutos, peso del avión, viento en cola o en cara, rodaje de salida y de entrada. Para analizar el futuro consumo de combustible de los futuros vuelos, vamos a utilizar la regresión lineal de Zuen 2002. Para realizar una aproximación lo más real posible, necesitamos contar con al menos 400 vuelos. Tendremos los tiempos de vuelo y consumo de combustible, que con un simple Excel y realizando la regresión lineal nos dará una fórmula. Y esa fórmula es un estudio real de un Airbus 320 de la compañía Spanair y podéis prácticamente poniendo a la X el tiempo en minutos, tiempo de vuelo en minutos, nos dará el consumo de combustible desde que el avión despega hasta que aterriza. Aquí podéis ver la gráfica donde nos aparece la misma fórmula que la anterior y vemos todos los vuelos. Cada puntito es un vuelo en función del tiempo y el consumo de combustible. Algo muy importante y en la que las compañías actualmente están invirtiendo bastante dinero a la hora de reducir las operaciones irregulares. ¿Por qué se producen estas operaciones irregulares? Problemas mecánicos, mala meteorología, enfermedad de algún tripulante, restricciones en aeropuertos, cenizas volcánicas, procedimientos de seguridad después de atentados, huelga de controladores aéreos, pueden forzar a las compañías aéreas a retrasar o incluso cancelar vuelos. En Estados Unidos se producen diariamente retrasos entre el 15 y el 20% de los vuelos y aproximadamente del 1 al 3% de cancelaciones. Las metodologías anteriormente explicadas buscan maximizar la eficiencia y minimizar los costes, lo que lleva
a una alta utilización de aviones, que por otro lado nos permite tener mejores ingresos o mayores ingresos. Si se produce uno de los problemas arriba explicados, llevará a una difícil recuperación de la operación, que debe ser recuperada la operación antes de las 12 de la noche, por lo que hablamos también anteriormente, mantenimiento y para no retrasar los primeros vuelos de la mañana. Y las tripulaciones que tienen que tener como mínimo un periodo de descanso de 12 horas en base o 10 fuera de base. Las compañías adoptan las siguientes estrategias: retrasar vuelos, cancelar vuelos, sustituir aviones, posicionar aviones, desviar aviones para recuperar la operación, acoplar pasaje en otras compañías aéreas. La primera opción, replanificar rutas con aviones disponibles y posterior asignar tripulaciones, que normalmente están de stand-by o imaginaria. Es decir, tripulaciones que están en sus casas esperando a ser llamados por la compañía para poder sustituir a otras tripulaciones o para utilizar aviones que están en stand-by o que están parados en los parkings del aeropuerto y estar listos para ser utilizados en el caso de que se produzcan estas operaciones irregulares. Además, debemos situar todos los aviones en el momento que se produce la regularidad, es decir, saber dónde tenemos todos los aviones y estimar una duración y recuperación de la regularidad, buscando la mejor combinación en la asignación de aviones para recuperar el máximo posible de esa operación. Hemos hablado anteriormente del sistema de Hub and Spoke y ahora vamos a hablar cómo asignar puertas de embarque en este sistema de distribución de pasajeros. Como en el sistema de Hub and Spoke trabaja con una mayor cantidad de maletas y pasajeros que deben ser transferidos de un avión a otro en un tiempo reducido, y así incrementar la utilización de aviones y tripulaciones, sacando la mejor relación coste-beneficio en esas rutas. Por lo tanto, la asignación de puertas de embarque a la llegada de aviones es muy importante para reducir los retrasos. Importante que los costes en este caso sean mínimos, pero además es muy importante la satisfacción del cliente, porque tiene un gran impacto en la imagen de la compañía. Algunos de los factores que imparten la asignación de puertas de embarque son: tamaño del avión, distancia que tienen que recorrer el pasaje a la nueva puerta de embarque, maletas, tipo de escala del avión para iniciar el nuevo vuelo y tiempo designado para tareas de mantenimiento que pueden tener el avión. La asignación de la puerta de embarque adecuada se divide en 3 niveles: los controladores de vuelo, de tierra, tienen la hora pronosticada de llegada. La planificación se debe realizar con un día de antelación y una replanificación para asignar puertas en los vuelos retrasados, operaciones irregulares. Por lo tanto, la variable más importante es reducir la distancia que tienen que recorrer los pasajeros. Una pequeña fórmula: distancia a pie, sumatorio del número de pasajeros por distancia. Ahora debemos hablar de las maletas. ¿Cómo reducimos el tiempo de transferencia de maletas de un vuelo a otro? El transporte de maletas de un avión a otro plantea muchos desafíos a las compañías aéreas, tales como programación de personal, tractores y número de carrillos, operaciones irregulares, es decir, retraso de vuelos, pérdida de maletas, algo que impacta mucho en la imagen de una compañía, y la última y más importante, la pérdida de las conexiones, que provocará costes adicionales en la operación. Habíamos hablado anteriormente de lo que supone la desviación estándar, es decir, esos pasajeros que pierden ese vuelo, además de perder el beneficio de ese billete, la compañía incurre en unos costes adicionales para poder llevar a ese pasajero al destino donde tenía el billete comprado. Ha habido muchos estudios con relación a la gestión de los equipajes y se enfocan desde diferentes puntos. Primero, por motivos de seguridad y búsqueda de explosivos. Sistema de gestión de equipajes en función de la puerta de embarque. Y por último, la nueva tendencia es el
AirFit, radiofrecuencia, identificación. Mejora la trazabilidad de las maletas. Ahora trataremos qué tipo de estrategias tienen las compañías y adoptan las compañías aéreas a la hora del embarque de pasajeros. Las compañías aéreas siempre están influenciadas por el precio de combustible. Los competidores, como las compañías de bajo coste y las operaciones ineficientes, han llevado a muchas compañías aéreas a la quiebra. Las compañías aéreas generan ingresos utilizando y volando los aviones que tienen en la flota. Por lo tanto, los tiempos de escala son muy importantes. Podéis observar que el tiempo de escala y la utilización de los aviones es uno de los aspectos que le da un porcentaje de rentabilidad a la compañía. Por lo tanto, una gran utilización de aviones lleva implícito tiempos de escala reducidos. Como hemos comentado anteriormente, el tiempo de escala media se sitúa entre 35 y 45 minutos. En este apartado vamos a tratar cómo reducir el tiempo de embarque de pasajeros y las estrategias que existen en función del tipo de compañía y, sobre todo, buscando la satisfacción del cliente. Recapitulando, en la escala se realizan las siguientes tareas: desembarque de pasajeros, limpieza, carga de combustible, catering, mantenimiento y, por motivo de restricciones de seguridad, el último proceso es el embarque de pasajeros. Estrategias de embarque. Back to front. Atrás hacia adelante. En esta estrategia, primera clase y pasajeros con movilidad reducida embarcan primero. Entonces, como el nombre indica, los pasajeros son llamados a embarque desde las filas posteriores hacia adelante. 2. Ventana, medio, pasillo. Out-in. Esta estrategia es embarcar primero a los pasajeros de ventanilla, medio y, por último, de pasillo. Como en el apartado anterior, primero embarca la primera clase y luego los pasajeros con movilidad reducida. Para posteriormente los pasajeros son llamados por orden de asiento, ventana, medio y pasillo. El mayor inconveniente de este tipo de embarque es que el pasaje que viaja junto es embarcado por separado. Aleatorio. No existe estrategia. Los pasajeros embarcan en función de la llegada a la puerta de embarque. Por áreas. Los pasajeros de las primeras filas embarcan primero, después los de las últimas y, por último, los del medio. El problema de estas estrategias es que cada vez más los pasajeros viajan con equipaje de mano. Y la capacidad de los rack maleteros de los aviones es reducido. Y si no hay espacio, la maleta debe ser bajada a la bodega. Con lo cual los pasajeros quieren evitar este inconveniente, bien embarcando antes del turno o llevando asiento en las filas de atrás, dejan las maletas en los racks de adelante. Con lo cual, esta situación produce retrasos, ya que hay que bajar esas maletas y este proceso puede llevar hasta 5-8 minutos, con lo cual el vuelo sale o puede llegar a salir retrasado. Es muy importante tener el concepto de que con una buena política de marketing o estableciendo procedimientos que, por ejemplo, a partir de 150 pasajeros, las maletas deben ser todas facturadas, para poder reducir los tiempos de escala, la mayor utilización y reducir los retrasos, que es lo que le da una imagen a una compañía desde el punto de vista del ranking de la puntualidad. Complejidad computacional, heurística y software. Todo lo que hemos hablado anteriormente se puede solucionar con una integración lineal siempre y cuando las variables sean pocas. El problema a lo que tienen que enfrentar las nuevas compañías aéreas es que las variables son elevadísimas, como por ejemplo, una compañía aérea de cargo quiere servir a 30 ciudades con un solo tipo de avión. Cada ruta consiste en una planificación de 7 vuelos por día. La fórmula resultante, la podéis ver, es que tenemos las variables que podéis observar. Esto hace prácticamente inviable que se utilicen sistemas informáticos rudimentarios como por ejemplo un Excel. ¿Qué han hecho las compañías? Pues las compañías aéreas han creado el Departamento de Información y Tecnología, IT. Actualmente las compañías aéreas no desarrollan sus propios software,
sino que los contratan de proveedores como Sabre, Lufthansa, System, Jebsen, IDS, etc. Según Lufthansa, el mercado global para este departamento IT tuvo un volumen de negocio de 11,47 billones de dólares durante el 2008, del cual el 40% es externalizado. Algunos de los software más ofrecidos por las empresas de soluciones IT son planificación de tripulaciones, planificación de flota, gestión de beneficios, distribución de billetes y gestión de mantenimiento. Las compañías distribuidoras de billetes más importantes son Abacus, Amadeus, Galileo, Q, Lufthansa System, Navitaire, Pateo, Sabre, Sita, Wallspan. Ahora vamos a tratar una startup. El siguiente caso que vamos a explicar es un caso real que se adapta perfectamente a las explicaciones realizadas durante esta presentación. Una compañía quiere iniciar operaciones con 4 aviones anfibios, es decir, que pueden aterrizar en agua o en tierra, marca Beriev B200, que actualmente son muy utilizados para la extinción de incendios, con una capacidad de 72 pasajeros. Tripulación, 2 pilotos, 2 auxiliares de vuelo y un alcance específico de 1.200 millas. La planificación de vuelos es cubrir 11 ciudades. Los requisitos de esta compañía son los siguientes. Solo tiene 4 aviones. Necesita un factor de carga de un 65%. Utilización de aviones mínimo 16 horas. Tiempo de escala 43 minutos, disculpen. Y al final de la jornada los aviones tienen que regresar a las 2 bases para mantenimiento, es decir, Miami y Nassau. Ahí podéis ver el listado de vuelos y códigos compartidos, y códigos de aeropuertos a los que la compañía quiere volar. Aquí veis un mapa de la zona y de los aeropuertos a los que quiere volar, el modelo de avión. Aquí veis todas las rutas que quieren realizar, la distancia, el tiempo de vuelo, el tiempo total, las frecuencias que quiere realizar en función de la demanda de tráfico y de pasajeros, el precio del billete y los beneficios por vuelo. A todo esto, ahora hace falta ponerle la hora la hora de salida y de llegada al aeropuerto. Pues después de todo ese estudio, la compañía se da cuenta que inicialmente no puede volar todas las rutas seleccionadas con solo 4 aviones, por las restricciones que hemos hablado durante toda la presentación, sea por tripulaciones, sea por mantenimiento, por horarios, por barreras de entrada en esos mercados. Y ahora lo que necesitamos es identificar y validar rutas que puedan maximizar los beneficios. En la lista de vuelos no hemos aún seleccionado los horarios de salida, como os había comentado anteriormente, como tampoco los vuelos que serán seleccionados y frecuencias. Una vez que los vuelos sean identificados, planificación, se programará el adecuado horario de salida y llegada. Al realizar la integración lineal nos da 1.200 rutas. Ahora debemos maximizar el beneficio con solo 4 aviones, que el resultado es el que veis debajo. Es decir, que no es tan sencillo el voy a volar una ruta de A a B, de B a A y posteriormente de más, sino que debemos analizar y hacer estudios de mercado, rutas, tipo de avión, tipo de flota, tripulaciones de vuelo, costes operativos, coste de combustible, y ahí competir e intentar asignar las tarifas más bajas para poder ser competitivos. Y en función a eso, diseñar una compañía si quiere realizar vuelos en un sistema de distribución Hub and Spoke o punto a punto. Y ver qué competidores y hacia dónde converge la industria para poder ser más competitivos. Aquí en esta slide os detallo algunos de los libros que pueden ser interesantes que leáis o que en un momento dado podáis consultar para cualquier duda que podáis tener.